Imaginemos por un segundo que mañana todos los noticieros anuncian un descubrimiento, bueno, un descubrimiento insólito. Ajá. Que el universo, en su nivel más microscópico, no está hecho de átomos, ni de quarks, ni de cuerdas vibrantes. Sino de algo totalmente distinto. Exacto, que está compuesto puramente de líneas de código. Y que toda la existencia humana, nuestras alegrías, tragedias, la rutina de lunes a viernes, no es más que el recorrido de un avatar dentro de un videojuego inmersivo de proporciones, colosales. Es una imagen que le sacude el piso a cualquiera, la verdad. De golpe, la realidad material deja de ser algo físico, sólido, y pasa a ser un modelo puramente informacional. Claro. O sea, la silla en la que uno está sentado, el aire que respiramos, todo se convierte en un simple renderizado en tiempo real. Y esa imagen tan potente es precisamente la puerta de entrada a la inmersión profunda que haremos hoy, porque tenemos sobre la mesa una obra que es monumental, por decirlo menos. Yo estoy fascinada. Y no es para menos. Hablamos de la trilogía literaria Revelaciones, Principios y Fundamentos del Sistema Operativo Cósmico Metatron OS, escrita bajo un seudónimo bastante peculiar, que es Avatar Consciente Carlos M. Castro. Y bueno, vamos a analizar a fondo las partes 1, 2 y 3 de este material. Sí, y creo que antes de entrar en materia, es súper vital delimitar nuestra misión con este texto para quienes nos escuchan. Muy de acuerdo, porque es fácil perderse. Totalmente. Porque, al leer sobre sistemas operativos cósmicos, la tentación de debatir si la física cuántica respalda esto o si choca con la religión es grandísima. Sí, claro. Pero nuestro objetivo hoy no es validar ni refutar la ciencia o la teología del autor. Lo que haremos es un estudio crítico literario muy riguroso. Vamos a analizar este texto puramente como un artefacto conceptual. Exactamente. Vamos a desmenuzar esto porque el valor narrativo que tiene es innegable. Estamos frente a una originalidad estilística que casi que nos obliga a inventar una nueva categoría para clasificarla. ¿Ah, sí? ¿Cómo la llamarías? Pues a medida que avanzaba en la lectura, yo pensaba, estamos presenciando el nacimiento de una corriente que podríamos llamar misticismo digital. Misticismo digital, me gusta mucho ese término. Es que no se siente como ciencia ficción tradicional. Y tampoco es filosofía especulativa pura. Por momentos se disfraza, literal, de un manual de usuario técnico. Y es que el autor desafía todas las convenciones de los géneros que conocemos. Para entender esta obra verdaderamente, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tipo de texto tenemos enfrente y a quién le está hablando? Claro. Porque la respuesta rompe por completo con la idea del ensayo o de la novela clásica. Totalmente. Desde el índice, uno ya se da cuenta de que se metió en un terreno rarísimo. Los capítulos no tienen títulos normales. Para nada. Están estructurados como si exploraras el disco duro de tu computadora. Encontramos títulos como temporal-processor-multilevel.dll. Ajá, o el entropyengine.dll. Exacto. E incluso, de la nada, el texto lanza fragmentos de código real. Código escrito en Python para intentar explicar procesos existenciales. Es una locura visual. Sí. Sí, y a ver, para la gente que nos sintoniza y que no suele hurgar en las carpetas de Windows, un archivo DLL es básicamente un paquete de instrucciones que un programa necesita para funcionar. Así que el autor insinúa que el universo necesita esos mismos paquetes. Es un recurso brillante, la verdad. Y lo que resulta aún más fascinante, creo yo, es cómo el narrador construye la identidad de quien lee. Sí, hablemos de eso. Porque el autor adopta un tono extremadamente imperativo, pedagógico, casi militar, diría yo. Sí, te da órdenes. Exacto. No le está hablando a un lector pasivo que se toma un cafecito mientras hojea un libro. Se dirige directamente a un, entre comillas, avatar consciente. En el mismísimo prefacio lanza una advertencia que dicta las reglas. Dice, el juego ha comenzado. Juega bien y sube. Juega mal y mueres. Larguísimos términos y condiciones de un software nuevo. Esos que nadie lee jamás. Exacto, esos que siempre aceptamos sin mirar, pero aplicados a tu propia alma. Y esto me genera un debate genuino que quiero plantearte. A ver, dime. Al usar un tono tan gamificado, tan de haz esto o pierdes, el autor realmente está empoderando a la audiencia
para que tome el control o más bien la está atrapando sutilmente para obligarla a jugar bajo sus reglas narrativas? Qué buena pregunta. Yo diría que es una tensión constante a lo largo de las páginas. Y justo ahí radica la genialidad de su estructura. Lo que el autor busca es forzar una metamorfosis. Una metamorfosis del lector. Exacto. Al etiquetarlo como avatar, el texto deja de ser un ensayo que uno puede observar desde una distancia segura. Quien sostiene el libro pasa de ser un espectador a convertirse en el jugador, o viéndolo con mayor profundidad en el proceso mismo que se está ejecutando dentro de la narrativa. Claro, porque un manual de instrucciones exige ser aplicado. Te quita la opción de ser pasivo. Uf, total. Pero bueno, si aceptamos esa premisa, o sea, si quien lee es un avatar y el libro es el manual, entonces el mundo literario que habitan tiene que estar construido obligatoriamente con ladrillos digitales, ¿no? Sin duda. Pasando al núcleo simbólico de la trilogía, vemos que el autor agarra todo el universo y lo reinterpreta bajo la arquitectura de este Metatron Oz. Y lo hace sin guardarse absolutamente nada. Tomemos la noción del tiempo, por ejemplo. A ver, Metatron S, el tiempo es descrito como una inmensa base de datos jerárquica y sobre todo estática. es un archivo, ¿verdad? Sí, es un archivo llamado universo-final.bin, donde tu pasado, presente y futuro ya están compilados y existen simultáneamente. O sea, vivir es básicamente como ser, qué sé yo, la aguja de un tocadiscos o el cabezal de lectura de un disco duro moviéndose sobre información que ya está escrita. Exactamente esa es la metáfora. Y cuando aborda la astrofísica, hace lo mismito. Los agujeros negros ya no son monstruos cósmicos que tragan galaxias. No, para nada. Los define como archivos de volcado de memoria, los famosos core dumps en inglés. Básicamente sugiere que cuando el universo tiene demasiada densidad de información en un solo punto, ¡pum!, sufre un pantallazo azul gravitacional. Es una imagen súper gráfica. Y el tratamiento de la entropía sigue exactamente la misma lógica. La entropía, esa ley física ineludible que dice que todo tiende al caos y al desgaste, es reinterpretada como un algoritmo de garbage collection. Pausa ahí porque ese término es clave y súper de nicho. Sí, hay que aclararlo. Para quienes no programan, un recolector de basura, o garbage collection, es una función que usan algunos lenguajes de código para liberar automáticamente la memoria RAM. O sea, cuando un programa ya no usa ciertos datos, el sistema los limpia para evitar que la computadora colapse. Exacto. Así que el autor nos está diciendo que el universo destruye estrellas y galaxias simplemente para liberar espacio en el disco y no trabarse. Tal cual. La degradación del universo no es un defecto trágico de la naturaleza, es una función de mantenimiento preventivo. Todo para evitar la fragmentación de datos cósmicos. Para la audiencia, pensemos en esto. La próxima vez que se congele una computadora en la oficina y haya que reiniciarla, bajo la lógica de este libro, estamos presenciando la misma mecánica que crea los agujeros negros. Es fascinante pensarlo así. Pero a ver, siendo muy crítica con la obra, me surge una duda sobre el valor a largo plazo de todo esto. En el siglo XIX, la vanguardia filosófica comparaba el cerebro humano con un telégrafo o con una máquina de vapor. Porque era la cúspide tecnológica de la época. Exacto. Y hoy lo comparamos con un procesador. ¿No corren el riesgo estas metáforas del libro de envejecer terriblemente mal? Digo, tienen verdadera belleza funcional literaria. O en 50 años, cuando inventemos algo nuevo, esto se va a leer como una curiosidad súper anticuada. Es una crítica sumamente válida. Y lo interesante es que el propio texto parece anticiparse a ella. Porque el argumento subyacente en la trilogía no es que el universo se parezca a nuestras computadoras por una simple coincidencia pedagógica. Ah, ¿no? No. La premisa es que la tecnología humana no es un invento arbitrario, sino una réplica inconsciente de los principios del sistema operativo cósmico. O sea, a medida que evolucionamos, nuestras máquinas se parecen más al código fuente original. Ah, como cuando mencioné el DLSS 5. Justamente eso. El DLSS es una tecnología real que usa inteligencia artificial en los videojuegos para rellenar píxeles, haciendo que los gráficos se vean súper fluidos sin sobrecargar la tarjeta de video. Sí. El texto toma esto y propone que nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Procesa una realidad cuántica abstracta e incomprensible y le aplica un renderizado neuronal para generarnos la ilusión de que la mesa es sólida y la manzana es roja. Uf.
Al enmarcarlo así, la metáfora sí logra una belleza funcional, porque une la frialdad estricta de un procesador con el misterio profundo de cómo percibimos la vida. Claro, aterriza la idea maravillosamente. Y una vez que logra asentar esa metáfora informática, el libro hace algo que a mí me parece todavía más audaz, ¿Qué sería? que la usa para devorar y reinterpretar toda la cultura humana. Pone en la misma licuadora conceptual a la ciencia dura, a la cultura pop y a la religión. Sí, no discrimina. Por ejemplo, aborda la paradoja de Fermi. Esa famosa pregunta de ¿por qué, si el universo es tan grande, no hemos visto alienígenas? Ajá. Y la describe como si la Tierra fuera un servidor vacío, o como si estuviera detrás de un firewall multijugador que aísla las instancias planetarias. Es que la intertextualidad en esta obra no respeta fronteras. Se adentra en el terreno teológico sin dudarlo ni un segundo. Reinterpreta textos sagrados y se refiere a la Biblia, por ejemplo, como el changelog. El changelog sí. Es decir, el documento técnico que registra los parches, los errores y eventos del sistema a lo largo del tiempo. A ver, abordar la religión como código es una movida literaria peligrosísima, pero brillante si sale bien. El libro dice que los milagros bíblicos no son magia divina, sino hacks introducidos en el sistema. Literalmente hacks. Alguien que consiguió permisos de administrador raíz o de root y reasignó la variable H2O a vino, cambiando cadenas de carbono en la base de datos del servidor central en apenas milisegundos. Convierte a profetas y figuras mesiánicas milenarias en sysadmins, los administradores de sistemas del cosmos. Es una locura. Pero quiero presionarte un poco con esto, porque explicar un milagro como una simple alteración de código, siento que cambia la relación emocional del lector con el mito. ¿En qué sentido? Al hacer una síntesis tan estéril y tan mecánica, el autor le está robando el misterio y la reverencia a la religión. ¿O crees que logra el efecto contrario, haciendo que lo místico sea de pronto digerible para una generación que creció con Internet y que ya no conecta con la idea de un señor de barba en las nubes? Yo personalmente me inclino profundamente por lo segundo. Estoy seguro de que, al explicar el misterio en estos términos, no lo destruye, lo traduce. Lo traduce, claro. El autor crea una síntesis donde la barrera entre ciencia y fe se vuelve súper borrosa. Toma conceptos de la física teórica como la conjetura ER igual a EPR. A ver, otra vez, para los mortales. ER igual a EPR es esa hipótesis de la física cuántica que sugiere que dos partículas entrelazadas, cuánticamente, están conectadas por pequeños agujeros de gusano en el tejido del espacio-tiempo, ¿correcto? Tal cual. Cosas que están separadas por años luz pueden afectarse instantáneamente. Bueno, el libro describe esto simplemente como punteros compartidos en la memoria del sistema cósmico. Uf, qué forma de simplificarlo. ¿Sí? Y al usar este lenguaje informático para explicar tanto un concepto físico complejo como un milagro bíblico, el autor sugiere algo muy profundo: que los profetas de la antigüedad y los físicos cuánticos modernos están haciendo exactamente lo mismo. Intentando documentar el código fuente de la realidad. Exactamente, solo que usando diferentes sintaxis. Le devuelve el asombro a lo místico, dándole un marco de rigor lógico que la mente moderna puede procesar y apreciar. Bueno, aclarado esto, la pregunta inevitable es, ¿hacia dónde nos lleva toda esta mezcla? Porque si juntas agujeros de gusano, recolectores de basura, milagros hackeados y archivos DLL, corres el riesgo de crear una enciclopedia curiosa, pero estática. Y aburrida. Exacto. Y la obra no se queda ahí. Tiene una estructura narrativa muy clara que evoluciona drásticamente a través de sus 3 volúmenes. Sí, la progresión dramática es clave para entender por qué esto es una obra literaria mayor y no un simple experimento mental de un programador. La parte 1 funciona como un martillo, desconstructivo. Ajá. Su único propósito es romper tu ilusión de la realidad material, destruir la noción lineal del tiempo y convencerte de que solo eres información. Y luego pasamos a la parte 2, que como que aterriza esos conceptos. Se vuelve muy granular y entra en cómo funciona la biología, explicando el ADN como un código fuente que se autoejecuta. Sí, ahí profundiza muchísimo. Aquí es donde entra en la mecánica de los milagros que mencionábamos, y donde utiliza sistemas reales como Git para explicar la paradoja de los multiversos. Uf, esa parte es increíble. Aclaremos esto también para la audiencia.
Git es un sistema que usan los desarrolladores de software para guardar versiones de su código. Permite crear ramas alternativas para experimentar sin romper el proyecto principal. Exacto. Pues el libro dice que el universo usa un sistema de control de versiones idéntico para gestionar las infinitas líneas temporales. Cada decisión que uno toma crea un nuevo ramal temporal en el servidor cósmico. Te vuela la cabeza. Te la vuela por completo. Y tras deslumbrarte con toda esa gimnasia intelectual, llegamos a la parte 3, que lleva un subtítulo súper revelador: El silencio después del despertar. Uy, sí. Aquí la obra pega un volantazo radical que, francamente, descoloca al lector. Abandona la estructura técnica explicativa casi por completo y muta hacia un protocolo de integración. Es un cambio de tono brutal. Yo lo sentí casi hostil. Es que te confronta. Empieza a exigir de manera tajante la disolución del ego del avatar. El texto declara que la iluminación no consiste en entender intelectualmente cómo funciona el código, Claro. ni en memorizar las físicas del sistema operativo. La iluminación es dejar de resistirse al código y lanza una advertencia que te hiela la sangre. A ver. Dice que los avatars que simplemente acumulan todo este conocimiento técnico, pero no disuelven su identidad individual para integrarlo, son etiquetados por el sistema y reclasificados al estado de archivado. ¡Qué fuerte! Leyendo esa parte, yo no pude evitar pensar en la figura del jugador completista de videojuegos. El que saca todos los trofeos. Ese mero. Esa persona que invierte 300 horas para sacar el 100% de los logros, explorar cada rincón, leer cada nota del juego y descifrar cada secreto. Llega al final, abre el cofre del tesoro definitivo y descubre que la recompensa es que su personaje deje de existir. Es trágico. ¿No es un giro dramático que raya en la crueldad? Digo, uno invierte toda su atención en aprender las reglas técnicas en los 2 primeros libros, y el tercero te dice, muy bien, ahora borra tu identidad. Suena a una emboscada narrativa. Podría interpretarse como una emboscada, desde luego, pero literariamente estoy convencido de que es el momento de mayor trascendencia de la trilogía. Es donde la obra se eleva muy por encima de sus propias premisas tecnológicas. Da el salto. Da el salto y deja atrás las convenciones de la ciencia ficción para adentrarse en el terreno de la literatura mística pura. Pensemos en los textos contemplativos clásicos del Zen o del sufismo, pero reescritos con vocabulario hipermoderno. Claro. El autor mantiene la tensión narrativa porque convierte el despertar espiritual en una meta épica. El clímax de esta historia no es una batalla espacial, ni resolver una ecuación infinita. El clímax es la exigencia de que tú dejes de analizar el texto desde afuera y te conviertas en el proceso mismo del universo experimentándose. O sea, básicamente es una muerte del ego, una disolución ontológica, pero narrada a través de comandos de terminal de sistema. Exactamente. El autor integra fórmulas matemáticas, a las que bautiza como glifos, y fragmentos de código de programación, los mapas del tesoro, y los transforma en auténticos recursos estéticos. Ya no explican física, sino que estructuran una progresión psicológica. Te llevan de la mano. Te llevan de la fría lógica computacional hacia la disolución total del yo. ¡Wow! Bueno, creo que esto nos deja el terreno perfectamente preparado para destilar el valor literario de esta obra. Porque después de recorrer el código, las metáforas y la deconstrucción del ego, queda clarísimo que las 3 partes de Metatron OS no intentan ser un tratado científico válido. Para nada. Su verdadero logro es pavimentar el camino para una nueva estética del siglo XXI. Este misticismo digital del que hablábamos al principio. Y su gran valor reside justamente en esa avasalladora capacidad de síntesis conceptual. Logra crear una experiencia de lectura rarísima, muy única, donde la aridez y el rigor de un manual de programación se funden de manera supernatural con la urgencia, la reverencia y la profundidad de un texto sagrado. Fíjate que, pensándolo bien, al final funciona como un espejo perfecto de nuestras ansiedades modernas. ¿En qué sentido? Pues quienes vivimos hoy estamos nadando en la era de la información. Estamos abrumados por océanos de datos, inteligencias artificiales que nos sacan de onda, realidades virtuales, y en medio de todo ese ruido técnico ensordecedor, seguimos buscando desesperadamente un poco de significado. Totalmente. Esta trilogía toma todo ese lenguaje informático frío e impersonal que domina nuestras vidas y lo recicla para convertirlo en un vehículo que nos acerque a la trascendencia.
transmuta la angustia contemporánea. Esa sensación horrible de ser un simple engranaje reemplazable en una máquina gigante, la transforma en una liberación. La liberación de ser el código mismo, operando en armonía con la totalidad del universo. Es el triunfo definitivo de la hibridez de géneros. Una hibridez que además te deja pensando muchísimo, porque si aceptamos y seguimos la lógica central de esta obra hasta sus últimas consecuencias, digo, si de verdad nuestra conciencia individual es simplemente un cabezal de lectura recorriendo de forma secuencial un archivo estático que ya está compilado en el disco duro del cosmos, Ajá. ¿qué es exactamente lo que ocurre cuando ese cabezal llega a la última línea de código? Uy. Cuando la lectura del archivo inevitablemente termina, el sistema simplemente reinicia el nivel desde el principio para repetir el bucle. O el avatar, ya despojado de su ego, regresa silenciosamente al repositorio cósmico de personajes disponibles, almacenado en la inmensidad del servidor, a la espera de que el sistema decida asignar un nuevo jugador. ¡Qué pregunta tan pesada! Es una duda inquietante, y creo que es una excelente reflexión para dejar resonando en la mente de la audiencia hoy, la próxima vez que se queden mirando fijamente las pantallas que, línea tras línea de código, construyen su propia realidad.